Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En el vídeo de hoy tenemos muchas cosas que hablaros y vamos a dejar a un lado toda esa rumorología que está habiendo con el hecho de si Alonso a Red Bull, Alonso retirada, venta de Aston Martin o salida de Checo de Red Bull. Sabemos todo lo que explotó y os lo contamos en el último de los vídeos, por lo que os recomiendo que vayáis a ver ese si queréis informaros de todo ello y si ocurre algo más, lo trataremos en el segundo de los vídeos del día de hoy, recopilándoos toda la información que haya, como hicimos ayer, con una información muy detallada. Aparte de todo eso, el mundo de la Fórmula 1 sigue y tenemos muchas cosas de las que comentaros, por lo que simplemente recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo con una cosa previa para este fin de semana en Brasil, como os vamos haciendo siempre habitualmente. Es algo de lo que hace mucho de lo que no hablamos, porque en las últimas carreras no ha sido tema de hablar porque no ha ocurrido, pero podríamos llegar a tener lluvias en Brasil. Sabemos que hubo un tramo de la temporada donde llovía cada gran premio, hasta el punto de que había ya gente pidiendo por favor que no lloviese, porque además estaba, pues en algunos grandes premios veíamos rendimientos desiguales únicamente por la lluvia, pero fue a partir del Gran Premio de Imola, que se canceló por las lluvias. Siguió habiendo lluvia en casi cada gran premio, por no decir en todos los grandes premios, porque lo hubo en Mónaco, que fue el siguiente, lo hubo en España, lo hubo en Canadá, lo hubo en Austria. Bueno, sí, es que lo hubo en todos los fines de semana seguidos, si no recuerdo mal, hasta Italia. Que es decir, que incluso pasamos el parón veraniego, llegamos a Zandvoort y también hubo lluvias. Desde entonces no ha habido más no ha habido más precipitaciones, no las hubo en Italia, no las hubo en Singapur, no las hubo en Japón, no las hubo en Qatar, por supuesto que no, y en estas últimas carreras tampoco las ha habido, ni en Estados Unidos ni en México, pero en Brasil las podría haber, aunque un único día, lo que ese día ya haría la carrera bastante más interesante. ¿Por qué? Porque el único momento de posibilidad de precipitación es el viernes. Sábado y domingo no va a llover, es decir, ni el sábado al sprint, que os recuerdo que tenemos formato al sprint nuevamente en Interlagos, ni el domingo en la carrera debería de llover. A priori, y grabándose este vídeo como estamos haciendo en martes, podría evolucionar y podría esto cambiar, porque alguna vez ha pasado, incluso este mismo año ha habido fines de semana donde la probabilidad de lluvia era mínima, ni siquiera la contemplábamos y acabó lloviendo, o donde a principios de semana decían un día y luego acababa siendo otro. Eso puede pasar, ¿no? Pero a martes, como os digo, hay posibilidades de que llueva el viernes únicamente. El viernes únicamente, y además en la sesión más importante del viernes. ¿Por qué? Porque como llueva el Libres 1, tenemos ya follón todo el fin de semana, porque va a haber equipos que se van a liar, va a haber equipos que no van a saber configurar del todo el monoplaza, que ojalá, pero me refiero, ya sería un lío en ese sentido, pero no va a ser en esos Libres 1, o por lo menos no es ahora mismo donde pone que la probabilidad de lluvia esté, sino que la probabilidad de lluvia indica que el viernes a la hora de la clasificación hay un 70% de probabilidad de lluvia. Repito, esto puede variar, sabemos cómo es, por supuesto, la meteorología y más todavía a unos días vista, pero podríamos tener una clasificación en mojado, una clasificación en lluvia y además espero que si llueve Interlagos haga honor a lo que siempre suele ocurrir en este circuito en cuanto a la meteorología, que hay condiciones climáticas muy variables y pasa de seco rotundo a de repente estar para lluvia extrema, ¿vale? Así que eso es algo que suele pasar en el circuito de Interlagos y espero que eso pueda llegar a ocurrir, porque nos podría dar nuevamente una imagen muy buena, como lo fue la pole que hizo en clasificación Kevin Magnussen la pasada temporada. Así que si eso ocurre, pues sería algo impresionante de ver, no que Kevin Magnussen haga la pole, pero que haya locura, que quizá podamos ver, pues mira, Ricciardo, que lo ha hecho muy bien en México, le podamos ver en la pole, o ya no en la pole, pero en la segunda, en la tercera posición en el Gran Premio de Brasil. No nos vamos a ir ni siquiera remontándonos a Magnussen en la temporada pasada. Recordemos, Hülkenberg este mismo año en Canadá clasificó segundo. Luego salió quinto por una sanción, pero clasificó segundo. Así que esas son cosas que pueden pasar si la probabilidad de lluvia está, y es esa la posibilidad que tenemos de que ocurra en este Gran Premio de Brasil. Más allá de ahí, vamos a dejar a un lado ya
nuevamente el Gran Premio de Brasil y hay ciertas cosas todavía que os tenemos que tratar del Gran Premio de México. Muchas de ellas os lo habríamos hablado ayer, pero como la programación habitual se vio frustrada por los rumores que surgían desde el paddock, pues esto lo hemos dejado para hoy. Tenemos muchos vídeos sobre esto, así que son bastante interesantes. Os vamos a hacer una cronología de los problemas, de lo que ocurrió y de las conversaciones que tuvieron los pilotos de Aston Martin con sus propios equipos. Muchos de estos vídeos son del programa Código F1 de DAZN, donde han sacado estas radios que son muy interesantes, así que vamos a dar comienzo primero viendo la conversación que tuvo Fernando Alonso con su ingeniero de pista cuando recibió daños. Unos daños que recibe en la primera vuelta, os lo contamos en el primero de los vídeos de ayer. En DAZN Fórmula 1 además se ven mucho mejor esa onboard, se ve mucho mejor cómo recibe esos daños porque se come de lleno todos esos trozos y ahí empiezan a dañar el fondo del monoplaza y eso lastraron un poco. Recalco ese poco porque no hubiera tenido Alonso un rendimiento para llegar a quedar en quinta posición o no hubiera tenido el mismo ritmo que Norris, por supuesto que no, pero sí que lastra un poco ese rendimiento y lleva una frustración muy grande por parte de Fernando Alonso. Estos problemas inicialmente no fueron ni detectados por parte del equipo porque, como digo, también era muy poco, entonces no era un rendimiento que de repente digas estamos rindiendo 2 segundos por debajo, algo falla. No era ese nivel, las altas temperaturas que las sufrían igual con y sin daños, entonces eso es algo que desde el propio equipo Aston Martin no supieron identificar, aunque también es bastante interesante que en el momento de la bandera roja no los llegaron a ver, como vais a ver en la conversación, pero luego los confirmaron post carrera. I completely lost the rear left. All okay with the car? Yep, we're just checking. So we are checking, but tyres are all okay, tyres are okay. Yeah, did you check last corner on 10-1? Incredible. Yeah, copy, Fernando, we are looking. Did you find damage on that one? No negatives, Fernando, we've had a good look around everything. Everything was okay. So, Fernando, we need to retire the car, so slow down, call the brakes. We need to box this lap to retire the car. Además, estos daños hizo que Alonso pues fuese más lento, como estuvimos viendo, y que rápidamente no tardó mucho en que Stroll alcanzase a su compañero de equipo, pese a que Stroll salía desde el pit lane, como ya todos sabemos. Aún así, Alonso la posición no era mucho más elevada y demás. Bueno, no era difícil alcanzar tampoco a Fernando, que era el piloto más lento de la parrilla, si es que lo estuvimos viendo, de no ser porque abandona, hubiera posiblemente acabado como el último piloto del Gran Premio. Entonces, llegados al punto en el que Stroll está detrás de él, Fernando lo que le hace es dejarle pasar. E incluso esto fue decisión del propio Fernando, porque lo contesta por radio diciendo sí, le he dejado pasar para que Stroll intente atacar, que quizá es algo que él puede hacer más que yo. Fernando, take a bit more lift and coast 1 and 12, please. 1 and 12. Lance 0.9 down with DRS. Sergeant 1.2. Yeah, maybe he has a chance more than me. Yeah, copy, mate, understood. Y uno de los problemas que tuvo demasiado Aston Martin en el Gran Premio de México es las temperaturas. Sabemos que en el Autódromo Hermano Rodríguez, ya lo hemos contado, la característica principal que tiene es su altitud contra el nivel del mar. Está a 2000 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que al estar a una altura tan elevada, la densidad del aire sea menor, y esto perjudicaba en muchas cosas. Los motores en sí funcionan diferente y además, al haber menos aire, los pilotos sufren más porque hay menos aire que pueden llegar a inhalar, y también en cuanto a los monoplazas había varios aspectos que perjudicaban. Uno de ellos y muy claro era la aerodinámica. Al haber menos aire necesitas cargas aerodinámicas de Mónaco para intentar ir como en Italia. Ese es el nivel. Las velocidades puntas son las de Monza con los alerones de Mónaco. Eso es por lo que ocurre, porque hay menos aire, entonces necesitas generarte tú a ti mismo mayor resistencia aerodinámica. Pero otra cosa que perjudica es las temperaturas. ¿Por qué? Porque es más complicado refrigerarse, hay menos aire. Esto lo sufren todos los equipos, pero uno de los equipos que más le costó fue sin duda Aston Martin. Lo hemos visto en el primero de los vídeos con un Fernando Alonso, ¿no? Que también le piden lift and coast y demás, pero ya os he explicado
no era exagerado lo de Alonso, en sí era Aston Martin, es decir, no venía lo de Fernando por el hecho de los trozos de fibra de carbono que había recibido y dañado en la colisión frente a Checo Pérez y Charles Leclerc, sino que era un problema que en sí tenía el equipo Aston Martin, y así se puede llegar a demostrar con un Lance Stroll que le piden hacer constantemente lift and coast, incluso con su contestación de pero si no tengo a nadie delante, que pueda ser perjudicial en cuanto a las temperaturas. Lance, we can do more lift and coast for performance, turn 12 particularly. So lift and coast 20 meters more, all corners. Okay, we need the more lift and coast, Lance, 20 meters more. Lift and coasting so much. The other car's doing And I'm trouble. not even following cars. That's like... Radio off, it's going to give you better tyres, Lance. Y llegados a un punto de desesperación, Fernando Alonso, incluso en el Gran Premio de México, a mitad de carrera, después de la bandera roja, pidió a su equipo que usasen la carrera como una carrera de test, que es algo que Aston Martin ya es lo que está haciendo, pero que lo llevasen al extremo. Sabemos que Alonso ya estaba teniendo problemas por los daños que había recibido en su monoplaza, pues lo que contesta por su radio es que empiecen a hacer más paradas. Es decir, ¿por qué? Le pregunta incluso su compañero, su ingeniero de pista. La respuesta que da Alonso a ese por qué es pues para probar otro compuesto, para ver su vida, para ver cómo funciona, para ver cómo nos adaptamos a ese neumático, haber puesto un neumático blando, que es el que no usaron, por ejemplo, en la carrera, pero haber hecho cosas diferentes para seguir haciendo comprobaciones, porque era una carrera de test, como se vio claramente con Stroll saliendo desde el pit lane, pero llevarla más al extremo porque ni siquiera estaba teniendo ritmo, por lo que eso es lo que pidió Fernando Alonso en mitad de la carrera. I think we should go an extra stop, I guess, and maybe learn something, whether tire or live or something. Sorry, Fernando, just repeat. I think we should. Thinking that maybe we need to do another stop and learn something about the open tire, life-wise or whatever. Yeah, we'll look at that, absolutely. We'll look at that. Pero Fernando Alonso, post carrera, en las declaraciones que le da a la Fórmula 1, no a DAZN, esto hay algunas veces que os lo he comentado, que en DAZN da menos o declaraciones más, por así decirlo, más empresariales, podríamos llegar a determinarlas. Declaraciones más del discurso oficial es lo que suele dar en DAZN. Luego en otros, por lo que sea, yo simplemente os lo digo, ya os lo he dicho varias ocasiones, luego en otros medios da más declaraciones. Os trajimos ya las de DAZN, que bueno, pues explica lo que fue la carrera. En la propia Fórmula 1, Fernando Alonso, pese a todos los rumores que está habiendo con su futuro, tanto de si su retirada como si se puede ir del equipo Aston Martin, él se ha mostrado comprometido con el equipo, sobre todo indicando que cree que este Gran Premio de México es un gran premio donde van a aprender mucho todos, no solo él, no solo los ingenieros, pero que lo que llega a comentar es que se aprende mucho más de los momentos difíciles que de los momentos fáciles. Comenta que ahora mismo es el momento de remar, ahora mismo es el momento de estar todos unidos, y eso es lo que llega a decir el propio Fernando Alonso después de un Gran Premio de México desastroso, donde además también hizo balance de lo que ha sido el año y sigue diciendo, como ha sido toda la temporada, pero que sigue diciendo que este año, aunque acabase todas las siguientes carreras en abandono, ya habría sido un año de ensueño junto a Aston Martin. Esto es lo que comenta Fernando en este momento, como os digo, de pues tanto rumorología que incluso se ha llegado a ver con respecto a su futuro, ya no porque se vaya de Aston Martin a otro equipo, sino incluso porque es que lo que se ha hablado es que se iría del equipo Aston Martin, ¿no? Pues bueno, por lo menos él, por ahora, muestra su compromiso, diciendo estas palabras, ¿no? De que se aprende más de esos momentos difíciles, y eso sí que es verdad, se aprende más de un momento de bajón, se aprende más de un momento en el que no estás alcanzando esos podios que cuando lo estabas alcanzando, porque en esos podios pues te crees que está todo bien, que oye, puede ser que esté todo bien, pero en el equipo Aston Martin no era ese nivel, en Zandvoort no estaba todo bien, en Canadá tampoco lo estaba, es decir, había mucho que mejorar, ahí no aprendieron nada, se aprende mucho más de esto que de lo que se aprende de esas dos carreras, como están diciendo. Y lo que llega a decir es eso, de que si incluso abandonase el resto de carreras, este año hubiera sido muy positivo por parte del equipo Aston Martin. Así que estas son las palabras en inglés para que escuchéis a Fernando Alonso toda su intervención con la propia Fórmula 1. Fernando, the pace looked very hard to come by today. Do you think you were carrying an issue on the car?
Yeah, we felt immediately something wrong in the car. We were quite slow. We let Lance go as well at the beginning just to hope for a better result of the team. But yeah, we were slow in general the race, but not on in the race. I think the whole weekend has been a little bit difficult for us. Sometimes you learn more things from the difficulties than from the celebrations, so hopefully it's one of those times. 2 DNFs in a row. Is the frustration starting to build inside of you, having competed for podiums early on in the season? Obviously, we would love to keep fighting for podiums, but we are not in that position, unfortunately. But no, it's not frustration yet. This year has been an incredible season for us, so even if we DNF the remaining of the races, 2023 is still a good season, but hopefully we can revert this situation and we can finish on a high. Así que vamos a pasar de tema después de haber hablado de todo esto que ha hecho el equipo Aston Martin y os tenemos que hablar acerca, en esta ocasión, una breve intervención por parte de Lando Norris. Norris, que salía desde unas posiciones más o menos como Aston Martin, más adelante que Stroll, que salía desde el pit lane, pero más atrás de Fernando, pues hizo una remontada espectacular, la remontada que logró hacer Lando Norris, y de eso mismo es lo que ha estado hablando el piloto británico. Lando Norris, después de la remontada que ha hecho en México, ha indicado que disfrutó muchísimo el Gran Premio de México. Después de unos errores en clasificación que él mismo ha aceptado, él mismo ha admitido que fueron problemas suyos, dice que demostró que tenía un buen ritmo, demostró que tenía mucha confianza y el coche se comportó bien, por lo que, de no haber salido en la posición 17ª, podría, sin lugar a dudas, haber acabado en el podio. Eso es lo que dice Lando Norris, y es que es así, es que solo hace falta ver dónde acaba Norris teniendo en cuenta dónde empezó. Tengamos en cuenta que incluso Lando Norris en la resalida estaba 10º, podría haber sido 8º, pero McLaren le mete para cambiar de neumáticos bajo coche de seguridad y sale 10º y luego sale la bandera roja, sale 10º y tiene una mala salida. En la primera curva se pone 15º, pero después consigue remontar mucho más ritmo que su compañero de equipo, pasa a Ricciardo, pasa a Russell y termina en una posición que seguramente el sábado él mismo no hubiera llegado a pensar que podría haber conseguido. Aquí dos cosas que comentaros. La primera, junto a Norris, aquí voy a incluir también a Hamilton de esto que estamos viendo, y creo que son dos pilotos que en este final de temporada están superando por mucho a sus compañeros de equipo, al igual que Alonso lo ha hecho con Stroll en todo el año, al igual que Verstappen lo ha hecho con Checo en todo el año. Sobre todo en este último tramo, Hamilton y Norris lo están haciendo con sus compañeros, aunque Piastri ha rendido muy bien en Japón, lo hizo bien, pero su ritmo fue inferior, y en Qatar también lo hizo bien. Quizá también incluso el ritmo de carrera era inferior, como os comentamos. Norris fue el piloto más rápido en los Losail, pero pese a todo eso, esas dos carreras lo hizo bien Piastri. Más allá de ahí, ha estado siempre muy por detrás de Norris, y no es por detrás, sino es muy por detrás. Lo vimos en esta carrera, como saliendo desde tan atrás, con las complicaciones que os digo, Norris le acaban pidiendo a Piastri que no ponga impedimento en su defensa frente a Lando, porque le ha llegado, y con Hamilton más de lo mismo. Con Hamilton, la única carrera de las últimas donde Russell podríamos comentar que ha ido bien, mejor, quiero decir, es Singapur, y realmente en Singapur fue mejor en clasificación, que no fue la mejor de las clasificaciones para Hamilton, pero no así en carrera. En carrera, porque Russell tenía la posición en pista y en Singapur no se puede adelantar. Hasta que no comete el error, Hamilton no le pasa. Si no es por eso, su ritmo de carrera era mejor el de Hamilton que el de Russell. Y como el de Russell aún así era suficiente para ser más que Sainz no era más rápido que ninguno de los Mercedes, pues Mercedes no cambió posiciones tampoco. Pero es ese el motivo. Pero que es lo que quería comentar. Están haciéndolo estupendo, y Norris, pues nuevamente impresionante. No consigue el podio, llevaba una racha de 4 podios seguidos, pero vamos, si no es en México como no ha sido, lo será en Brasil. O sea, en Brasil pues también tendrá esas posibilidades, porque McLaren cada vez además va mejor. Así que esas son las palabras del piloto británico, y en un momento donde todo el mundo está hablando sobre si Alonso puede llegar a recalar en Red Bull, donde sobre todo se está hablando que Checo quizá no sigue en el equipo, Christian Horner ha vuelto a hablar acerca de Daniel Ricciardo.
Algo que os hemos comentado desde que Ricciardo llegó a AlphaTauri es que si tienen la oportunidad de subirlo lo van a hacer, porque Christian Horner es un gran admirador de Ricciardo, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Pero es que además, pues por supuesto, después de este Gran Premio de México donde Ricciardo ha sido espectacular y ha logrado el mejor resultado de la temporada para AlphaTauri y podría haber llegado a ser más, porque podría por los pelos, no quedó por delante de George Russell. Ahora Christian Horner habla de él alabándole todo el fin de semana en México que realizó. Lo que dice textualmente Christian Horner es fantástico ver que Daniel está rindiendo tan bien y respalda plenamente la razón por la que le trajimos de vuelta a AlphaTauri. Creo que ha estado sobresaliente este fin de semana, luchando contra Mercedes en un AlphaTauri, y si no hubiera sido por la bandera roja, ahora os hablamos de esto porque el propio protagonista también lo ha dicho, habría terminado más arriba. Así que ha sido una gran actuación y sin duda se ha parecido al Daniel de antaño este fin de semana. Mirad el delta de tiempo frente a Max, fue menos de una décima, así que su actuación fue extraordinaria. Ha vuelto a ser el de antes, se le ve relajado, con confianza, y ha llegado al fin de semana totalmente motivado después de un Austin complicado tras volver de una lesión. Esto es importante además, que lo ha hecho volviendo de la lesión todavía, porque ya volvió en Austin, pero es la siguiente carrera, es la siguiente semana. Y finaliza diciendo: creo que ha hecho un gran trabajo este fin de semana. Eso es lo que nos comenta Christian Horner. Aquí hay ciertas cosas de las que comentaros, como es el hecho de esa bandera roja que ahora vamos a hablaros, pero también hay que recordarlo, Ricciardo siempre se le dio bien México, no ha sido para menos este mismo fin de semana también, que ha tenido un ritmo impresionante con ese regreso de la lesión, ¿no? Que Austin pues fue la carrera en la que regresó, pero es que es la siguiente carrera, es una semana después, tampoco estás extremadamente mejor que lo que fue Estados Unidos, y vemos el rendimiento que el australiano ha tenido. Además, recalcando sobre esa bandera roja, ¿no? Pues Daniel Ricciardo también se ha pronunciado diciendo que se ha alegrado mucho del ritmo mostrado, eso es lo que dice, ha dicho que fue un fin de semana perfecto, pero que podrían haber acabado por delante de Russell seguro sin la bandera roja. Estaba por delante, había construido ya un hueco que quizá el de Mercedes no hubiera sido capaz de remontar, pero en el momento de la resalida, en el momento de la bandera roja, Russell, que sale con los neumáticos medios, si no recuerdo mal, y al igual la misma estrategia que Hamilton, consigue adelantar. Y en ese momento, en ese primer tramo, tiene mucho más ritmo, incluso está atacando a Carlos Sainz. Hamilton, por ejemplo, se empezó a atacar a Leclerc, aunque Hamilton pudo adelantarle y luego mantenerse con vida con esos neumáticos. Russell ya hay un momento en el que no tiene más fuerza para seguir atacando a Sainz y empieza a perder tiempo, y en ese momento en el que empieza a perder tiempo es Ricciardo el que se lo empieza a ganar, y no acaba por delante porque es incapaz de adelantarle. Pero claro, si antes de la bandera roja estaba por delante con un hueco grande y luego acaba justo detrás suya en zona de DRS, pues es lo que dice, ¿no? De que sin esa bandera roja mínimo hubieran ganado esa posición a Russell, y te diría que quizá la adelanto también porque no hubiera habido esa bandera roja ni ese reagrupamiento. Aún así, lo que dice Ricciardo es que tampoco quiere echarle la culpa a esa bandera roja, él está contentísimo con ese séptimo puesto que fue capaz de alcanzar. Lo último a comentaros, muy breve, os tengo que hablar. Antonio Lobato ha confirmado que pueden venirse cambios en las retransmisiones de DAZN Fórmula 1. Ya sabéis, en el canal os comentamos hace unas semanas ya toda esta información, y ayer se hizo oficial que DAZN España ha adquirido los derechos en exclusiva de DAZN para emitir la Fórmula 1. Sabemos que es posible que acaben llegando a un acuerdo para que Movistar también los televise, pero ahora la producción se va a encargar enteramente DAZN, y esto va a provocar ciertos cambios, y Antonio Lobato lo ha confirmado diciendo que él tiene contrato con Movistar, que es DAZN ahora quien tiene que ponerse en contacto con él y hacerle una oferta que a él le pueda interesar para seguir narrando la Fórmula 1. Eso lo ha comentado Antonio Lobato en COPE, en el programa El Partidazo. Eso lo ha estado diciendo, su contrato con Movistar finaliza y veremos esos cambios que pueda haber en DAZN. Se está hablando de que el año que viene en las retransmisiones de Fórmula 1 vamos a tener grandes cambios. Veremos si uno de ellos puede ser Lobato o consiguen convencer para que siga en la Fórmula 1. Pero esto es lo que os había dicho, Lobato tenía ese... Todos los
las personas que veis en DAZN Fórmula 1 en las retransmisiones son de Movistar. La gente de DAZN que veis de DAZN, de la sección de Fórmula 1 que es de DAZN, son más los de redes, son más los de algunos de los programas, por ejemplo Víctor Abad, que está en Código F1, toda esa gente. Pero los que estáis viendo en las retransmisiones, Antonio Lobato, Toni Cucurella, Pedro de la Rosa, o también en los previos y en los post Noemí de Miguel, también los enviados especiales, Melissa no lo tengo claro, pero creo que Albert Fábrega sí que también es lo que os voy a decir. Albert Fábrega, incluido con estas 4 personas, son de Movistar. Así que con ellos hay que llegar a un acuerdo si quieres continuar con ellos. Yo lo dije en su día, cuando ya en su día os comentamos por primera vez esta información que hoy ha sido confirmada por Antonio Lobato. Yo creo que Lobato seguirá, mi opinión personal, creo que le harán una oferta buena que él quiera aceptar, pero más allá de Antonio Lobato podríamos llegar a ver cambios de las caras. Quizá no sigue Pedro de la Rosa, no sigue Toni Cucurella, no sigue Noemí de Miguel, que esa periodista yo creo que es la que es más posible que nos siga, no porque no quieran seguir con ella a lo mejor en DAZN Fórmula 1, sino porque su contrato con Movistar sigue. Quiero decir, Lobato lo ha dicho, Lobato en el momento en el que Movistar pierde los derechos, pues su contrato con Movistar ha finalizado. Es lo que ha dicho en su intervención en COPE. Me imagino que en el otro de los casos también, pero Noemí de Miguel, por ejemplo, también es presentadora en otros programas de fútbol. Lo que digo es que es quizá que dejemos de ver a Noemí de Miguel el próximo año en DAZN Fórmula 1. Veremos cómo evoluciona todo esto, veremos qué cosas pueden cambiar, eso lo veremos en los próximos meses cuando se empiece a saber ciertas cosas. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos hablado de muchísimos y estaré encantado de recibirlos. Y si te ha gustado este vídeo, pues dale un like y suscríbete, porque apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.